Carlos Márquez Moreno es catedrático de Arqueología en la Universidad de Córdoba, especialista en arqueología, escultura y arquitectura romana. Ha dirigido varios proyectos nacionales e internacionales sobre la Córdoba romana y el yacimiento de Torreparedones. Autor de más de 100 publicaciones y miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y de las Reales Academias de Córdoba y de la Historia. Has coeditado Homenaje a Pilar León, Scripta Minora. ¿Qué impacto ha tenido Pilar León en tu carrera y en el campo de la arqueología romana? Empiezo por esto último. Doña Pilar ha sido un referente, y sigue siéndolo, un referente de la arqueología clásica. Primero porque ella, a través de la formación que tuvo en Alemania, fundamentalmente en Alemania, introdujo en España la escuela, una de las escuelas más bollantes y más potentes, que siguen siendo de la arqueología clásica, la escuela de su maestro alemán Nikolaus Himmelmann. Y en una época en la que España, pues estoy hablando de los años 60-70, en la que España todavía pues, no había dado un avance en ciencia y mucho menos en la ciencia humana, ella estaba trabajando como becaria Humboldt en Bonn y en Berlín con, ya digo, la más vanguardista de la escuela arqueológica de Alemania. La importancia que esto tuvo para ella, para la Universidad Española, a la que inmediatamente a su regreso a España, en la que ella se introdujo en su regreso a España, y sobre todo y fundamentalmente, esa transmisión de valores y esa transmisión del conocimiento que ella hizo a sus discípulos, entre los que yo me encuentro, ha sido verdaderamente crucial, y no solamente para la carrera, para nuestra carrera, para la carrera de aquellos que nos consideramos alumnos y discípulos suyos, sino fundamentalmente porque ella nos ha enseñado una forma de pensamiento, es decir, la investigación, o mejor dicho, la transmisión de conocimientos para ser un investigador no es en absoluto fácil, mucho menos en un ámbito como el mundo de la arqueología, en un ámbito humanístico donde hay que hacer unos planteamientos previos y hay que tener unos conocimientos previos importantes para poder establecer hipótesis y para llegar a determinados resultados. Esto supuesto, la labor de doña Pilar fue la de ayudarnos primero a conocer esta realidad, segundo a inculcarnos el método científico, el modo en el que se trabaja para poder extraer unas conclusiones, y fundamentalmente ella desde el primer momento también nos catapultó a la arqueología europea. Es decir, todos sus discípulos tenemos la suerte de contar con equipos, colegas de distintas universidades, tanto alemanas como italianas, fundamentalmente también francesas, por supuesto. Y esto ha supuesto para la arqueología cordobesa, y no solo cordobesa, un avance verdaderamente tremendo. Por ello, por lo que el agradecimiento a la maestra pues siempre está presente. Y este libro no fue más que un mínimo detalle de gratitud hacia todo el trabajo que ella volcó en sus alumnos y discípulos. Has investigado una escultura de emperador sedente en Colonia Patricia. ¿Qué particularidades presenta esta escultura en términos de estilo y representación imperial? Es una escultura peculiar porque en ella se unen algunas características de la escultura romana más importantes. En primer lugar, es una escultura fragmentaria, es decir, apareció en varios fragmentos. Y ha sido la investigación paulatina de algunos compañeros, como el profesor José Antonio Garriguet, que tuvo el acierto de pensar que
un fragmento que había en la colección Romero de Torres, en el Museo de Bellas Artes, y otro fragmento que estaba en el Museo Arqueológico, formaban parte de la misma pieza. Efectivamente, él demostró, primero con una copia en yeso, y hizo el ensamble de estos dos fragmentos, cuyo resultado fue el de un torso de un personaje en mármol griego. Luego hemos hecho la analítica si es mármol griego, y eso implica la presencia de una escultura mayor, tamaño natural, que con posterioridad, y ahí es donde intervino mi investigación junto con la del compañero Massimo Gasparini, porque localizamos un fragmento de lo que sería la pierna, también en la colección Romero de Torres. A partir de ahí, con ayuda del 3D, técnicas, aplicando una serie de técnicas analíticas, lo acabo de decir, para saber el mármol en el que estaba hecha esta escultura, y también aplicando una serie de metodologías 3D para poder conocer el ensamblaje teórico de esta pieza, planteamos, y en ese sentido avanzamos algo más en la investigación de lo que ya había planteado muy acertadamente el profesor Garriguet. Como digo, lanzamos pudimos completar la imagen de ese emperador. El sentido que tiene esa escultura desde el punto de vista político, de propaganda, es importante, toda vez que se trata de una representación imperial. Es la figura de un emperador, probablemente ya difunto, probablemente, esto no lo podemos saber porque no tenemos la cabeza, no sabemos qué emperador era, con toda probabilidad pudo ser Augusto, pero repito, no tenemos la seguridad absoluta. Como digo, la importancia de esta pieza reviste el hecho de que pudimos recomponer una escultura, aunque no está completa, pero sí tenemos incluso ya, hemos localizado una parte de la cabeza en otra colección, lo que supone, como digo, el mayor problema de la arqueología, uno de los mayores problemas de la arqueología de Córdoba en este sentido, la fragmentariedad de las piezas. Nosotros hemos sido capaces, tanto el profesor Garriguet como Massimo Gasparini como yo, hemos sido capaces de aunar nuestros esfuerzos para conseguir una imagen bastante completa de esta escultura, lo que a su vez supone el arranque de la investigación sobre la misma pieza. Es decir, una presencia de una escultura imperial en la Córdoba de los años 50, aproximadamente 40-50 después de Cristo, significa que la ciudad de Córdoba de aquellos momentos estaba enfrascada en la realización de unos proyectos arquitectónicos donde tenía cabida la presencia del emperador, como parte de una política de propaganda desde Roma, pero también aceptada y asumida desde Córdoba, donde, como digo, el emperador tenía una imagen y una ubicación clara en estos espacios oficiales de representación en el centro de la ciudad. ¿Cómo crees que la tecnología 3D está transformando la investigación y divulgación arqueológica? Bien, en este sentido la pregunta me parece enormemente trascendente y pertinente por dos cuestiones. La técnica que se emplea para las reproducciones en 3D es eso, una técnica, no es un objetivo en sí de la investigación. La técnica consiste sencillamente en recrear una imagen para que sea reconocible digamos, al ciudadano medio que está interesado en el mundo de la antigüedad. En ocasiones se confunde el medio con el fin.
Y en ocasiones se confunde el que estas tecnologías, que son fundamentales para nuestro trabajo, es el objetivo que nosotros tenemos que tener, nada más lejos de la realidad. La técnica, la tecnología ayuda a, en este caso, a recrear virtualmente lo que sería una serie de elementos, tanto escultóricos como arquitectónicos, pero realmente lo que tiene que hacer el historiador, y el arqueólogo es un historiador, es explicar la realidad de esos edificios, explicar el por qué se construye un determinado edificio en un determinado momento, el por qué se crea o se esculpe una escultura en determinado momento, para, vinculando con la pregunta anterior, para poder dar una imagen lo más comprensiva posible a los ciudadanos, utilizamos estas técnicas de recreación virtual, según la cual nosotros, a partir de un determinado esquema escultórico, por ejemplo, sabemos cómo era una escultura y no necesitamos tener la escultura completa para poder definir esto es un togado, esto es una escultura sedente, esta es una escultura ideal, tipo, en fin, el que sea. Esta recreación o el utilizar una serie de fragmentos para recrear virtualmente lo que era la Córdoba de la época es fundamental, repito, para poder definir una imagen de esa ciudad en época romana y así ayudar a la población a entender cómo era la vida hace 20 siglos. Pero desde el punto de vista científico, no lo olvidemos nunca, el investigador está llamado a interpretar y hacer historia a partir de estos fragmentos. Si se pueden reconstruir virtualmente para facilitar el conocimiento, bien, pero fundamentalmente el arqueólogo lo que tiene que hacer es historia y no ser un dibujante, digamos, privilegiado, sino explicar la presencia, el porqué de la presencia de esa escultura y de estos proyectos.